El PNUD tiene un subtítulo en su informe de desarrollo humano que a mí lo quisiera traer a colación, se llama La trampa del desencanto. ¿Y por qué digo esto? Porque la trampa es lo que ha estado prevaleciendo en las políticas públicas de El Salvador, que luego tienen consecuencias verdaderamente nefastas. Todo comienza en la Asamblea Legislativa, cuando el FMLN, sus partidos aliados, aprueban el decreto que posteriormente dio pie a la situación que ha vivido El Salvador en la frontera. Esa trampa del desencanto, cuando lo hacen con una excusa para tratar de ocultar la verdadera intención, siempre sale a luz. Esta vez ha salido a luz de una manera tremendamente negativa para El Salvador. Ayer visitamos a la tiendona y varios diputados de Arena y pudimos constatar el desabastecimiento de verduras y frutas para el país, el cierre de puestos de trabajo en la tiendona, que es de los centros de distribución más grandes que operan en El Salvador, el encarecimiento de la comida. Una jaba de tomate pasaba de 6 a 11 dólares. Un saco de papa pasaba de 20 a 45 dólares. La zanahoria pasó de 6 a 12 dólares. Los alimentos que llegaban estaban podridos y vencidos. Y verdaderamente la tiendona, que es un mercado de enorme afluencia, estaba desolado por el desempleo, por el cierre de negocios, por la pérdida de trabajo, porque el que llegaba a comprar encontraba la comida demasiado cara. Su origen es el decreto que aprobó el FMLN y sus partidos aliados. Yo quiero dejar claro que Arena advirtió de esta situación, que los diputados de Arena no votamos por ese decreto. Ahora, ¿cuáles son las otras consecuencias? 7 millones de dólares diarios se han perdido, casi un total de 350 millones en pérdidas, desempleo, alto costo de la vida, violación a tratados de integración centroamericano, y ahora El Salvador amanece con una denuncia al país por las aduanas. Una turista que proyectaron los medios de comunicación la entrevistan en la frontera y ella me parece que iba para Nicaragua y la retuvieron en la frontera como 20 horas y dijo esto, y a mí me ha causado un profundo impacto y un profundo dolor, pero dijo esto para que reflexionemos. Ella estaba obviamente molesta, frustrada, que en su poco tiempo de vacación se lo retengan en la frontera de El Salvador, y dijo: quiero felicitar a los salvadoreños por el desastre de país que tienen. Son un país de caos y de anarquía. A ver, esas palabras sintetizan la imagen que El Salvador está dando y sintetizan las consecuencias de la trampa y de la decepción. Y así, si analizamos uno por uno todos los ámbitos del quehacer nacional, siempre subyace la trampa, el engaño y la mentira. Ayer en la Asamblea Legislativa, Arena ha propuesto derogar ese decreto. Ayer votamos para la suspensión por 180 días del pago, pero dentro de 180 días el FMLN y el gobierno del FMLN volverá a la misma situación si no tomamos conciencia de que la salida a esto es derogar ese decreto, permitir profundizar y profesionalizar las inspecciones y que las aduanas no sean puntos para estropear todavía más la calidad de vida de los salvadoreños. Y una vertiente adicional, que esta mañana El Salvador amanezca denunciado por el tema de las aduanas. La trampa del desengaño. Quien aprobó el decreto original fue el FMLN. Segundo, sí, señores del FMLN, les exigimos que cumplan con la seguridad del país y la seguridad de las fronteras. Se los hemos dicho de una y mil formas. Y tercero,
El país no lo pinto yo. Todos los titulares. Bloqueo en las fronteras paraliza el ingreso de turistas. Laberinto vial en el reloj de Flores. Institutos inician año escolar sin dinero y sin carencias. Y con carencias. Hospital Bloom recibe infante de 9 años herido con arma de fuego. Fabio Castillo, Funes debe pagar impuestos por 3 millones. Funcionarios están en plena campaña de Sánchez Serén. Cuando el Estado, dice una doctora en psicología, cuando el Estado no protege a sus ciudadanos, les crea desconfianza en el mundo. No es el país que yo estoy pintando, es el país que el FMLN le ha dado a los salvadoreños. Yo créamelo, si ustedes le cumplieran a El Salvador y cesaran esa política del amaño y del desencanto, que primero hacen una cosa, después causan un caos y después la corrigen y vienen a la televisión a decir que el país está contento porque les han paseado unos buses en el oriente del país donde no van a circular, donde están haciendo obra política, campaña política engañosa en el oriente del país, trayendo los buses que son públicos. Eso es lo que no debe yo creo ser, que Santiago. La trampa del desencanto en el FMLN es evidente. Veamos el tema de aduanas. Aquí el diputado Santiago dice, la gente está contenta, ayer resolvimos todo. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué aprobaron ese decreto que generó este caos? Y si eso no es caos, yo no sé cómo llamarle. Desorden, es una palabra más suave. No sé cuál le gustará, pero en las fronteras hubo una situación crítica porque el FMLN y sus partidos aliados aprobaron el decreto que dio origen a ese problema. Segundo, déjeme decirle que para concesionar esos servicios tenían que haber ido a la Asamblea Legislativa, el gobierno, y no lo hizo. No lo hizo. Es decir, violó la ley. Hasta que había concesionado las máquinas, entonces vinieron con un decreto hecho a la medida. Eso es alterar la Constitución, eso es el desencanto, ese es el engaño permanente. Si va con los buses, qué bueno, pero vea el caos vial que tienen por temas electorales. En la tiendona, además del desabastecimiento y todo lo que ya describí, no pueden pasar los camiones porque han cerrado la calle de acceso a la tiendona. Ponerle banderas del FMLN a un proyecto de carácter público, eso es engaño. Hacer la propaganda que están haciendo con los impuestos del pueblo salvadoreño, de las obras que un gobierno tiene obligación de hacer, eso es engaño. Eso es engaño. Y una cosa, sí, la seguridad. Si alguien ha exigido al gobierno del FMLN que haya seguridad, es Arena. Les entregamos un proyecto hace 4 años para que lo tomasen en cuenta. Les ofrecimos que trabajáramos juntos. Les dijimos, hagamos país. Velemos por la seguridad de los salvadoreños. Pero no, están encisimados en un proyecto ideológico, en un proyecto político, en un proyecto al que todos le ponen bandera del FMLN, pero donde el pueblo salvadoreño tiene mayores niveles de inseguridad, mayores niveles de desempleo, menores índices de desarrollo humano. La inversión pública disminuyó, la pública, la que ellos manejan. No se diga la inversión nacional y extranjera. ¿Por qué? Por la falta de confianza. El Salvador está en la lista con alerta para que no viajen a El Salvador. Y eso lo ha hecho el gobierno del FMLN. Eso no estaba así. Fomilenio 2, que estaba a punto de ser entregado al país, lo suspende porque las condiciones no están dadas. Eso lo ha generado el FMLN. Ese es el tal play que les ofrece en la campaña publicitaria. No, nosotros creemos
que El Salvador debe ser tratado en serio. Creemos que El Salvador no puede seguir en esta ruta. Es urgente diseñar políticas públicas de carácter nacional, que realmente sean incluyentes, que pongan el corazón de ellas a los ciudadanos. Estamos convencidos, pero convencidos, que el doctor Norman Quijano es la única persona que puede ayudar a resolver la tremenda crisis fiscal, económica, social, de seguridad, de desempleo, de inversión que tiene El Salvador. Y no se trata, Santiago, de criticarles solamente. Si una cosa buena pueden hacer por El Salvador, es repensarse a sí mismos, repensarse como hace 22 años que decidieron ingresar por la vía democrática a la política, repensarse en que El Salvador no puede seguir en una lucha ideológica que hace muchos años debió haber quedado atrás, y construir patria, construir país, no hacer ese tipo de decretos que después causan ese desorden en las aduanas y venir a la televisión alegremente a decir que el pueblo está contento celebrando con banderas del FMLN. Lo concesionaron, ellos crearon los equipos, hay que ver de quién son, si es un negocio de alguien muy cercano al gobierno o del FMLN, es un negocio de alguien. Primero lo concesionaron y después hicieron un decreto hecho a esa medida y lo llevaron a la Asamblea Legislativa. Ahí no votó Arena. De nuevo, así como el pago de los $18 lo trajo el FMLN y sus partidos aliados lo aprobaron, igual la concesión. Ese es un tema que hay que investigarlo. Y Samuel, yo quiero decirle algo al pueblo salvadoreño en relación a lo que acaba de decir Santiago. Fíjese que tengo el resumen del informe de desarrollo humano del PNUD de este año, para que no digan que soy yo la que me invento las cosas, ya que no le cree a los medios de comunicación. Yo tengo que leer noticias, eso es lo que están reportando, ¿verdad? Ya que no le creen, le voy tal vez al PNUD. Y miren lo que dice el PNUD para este año 2013-2012. Imaginar un nuevo país y hacerlo posible, dice. Y se plantea varias preguntas cruciales que el pueblo salvadoreño debería de hacerse de cara al 2 de febrero. Dice, ¿por qué El Salvador no ha conseguido alcanzar un nivel de desarrollo alto para sus habitantes? ¿Por qué un país reconocido por su laboriosidad sigue sin crear empleos dignos para la población en edad de trabajar? ¿Por qué sus ciudadanos formalmente reconocidos como iguales ante la ley no disfrutan de los mismos derechos? ¿Por qué persiste la violencia y no hay una pronta y cumplida justicia para quienes transgreden las normas básicas de convivencia? El Salvador, para hacer frente a sus dificultades, necesita colocar a las personas en el centro de sus prioridades. Este es precisamente el planteamiento del doctor Norman Quijano. No podemos seguir en esta ideologización y todo con banderas del FMLN, donde el centro de la actividad del gobierno y del Estado no son las personas, sino el partido del FMLN. Eso ha traído el esquema que estoy presentándoles. Y dice todavía que la pobreza y la falta de oportunidades representa verdaderos obstáculos para que las personas ejerzan plenamente sus libertades fundamentales. Diputada, y cuando menciona en el informe, por ejemplo, en la aspiración de la creación de un nuevo país, de un nuevo modelo de desarrollo social, ¿es posible aspirar cuando esto que hemos visto en los bloques anteriores de discusiones, de señalamientos entre Arena y el FMLN ha sido una tónica durante mucho tiempo, y a la hora de llegar a una administración, ya sea del FMLN o ya sea de Arena, hay señalamientos de manera mutua y continúa esa situación? ¿Es posible aspirar a lo que dice el informe del PNUD? Nosotros estamos convencidos de que El Salvador tiene que cambiar de rumbo. El rumbo que lleva, todos los índices se han desplomado. La calidad de vida de los salvadoreños es peor. El costo de la vida es más alto. Han habido 3 paquetazos de impuestos. Han endeudado a El Salvador como nunca. Pero usted transite
por todas las carreteras del país no hay mantenimiento de ellas. Hay un deterioro de la infraestructura. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, pensando y colocando a las personas en el centro de la actividad del Estado. Segundo, teniendo un diálogo político franco, transparente, de cara al pueblo. No negociando con delincuentes y pandillas, mintiéndole al pueblo salvadoreño, sino de cara, poniendo la frente en alto. Un diálogo político que pueda llevar a las fuerzas políticas del país a tener acuerdos de alcance nacional, como es el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de fiscal, que va a urgir una política fiscal que contenga este camino a la bancarrota, que ya estamos adentro. Se van a requerir políticas fiscales y la ayuda de la Asamblea Legislativa, de todas las fuerzas políticas del país. Se requiere además ser constructivos en los análisis, se necesita además y sobre todo actuar por el bien común y no actuar por la bandera política que representamos. Esos son los verdaderos cambios, esos son los giros que El Salvador está urgente de comenzar a recorrer. Pero si desde el gobierno todos los días tenemos al primer mandatario enfrentando a quien no está de acuerdo con él, enfrenta con empresarios, con diputados, con magistrados, con la sociedad civil, con todos los que no están de acuerdo con su proyecto político, pues esa manera no es la que El Salvador necesita. Nosotros planteamos, y es lo que plantea el doctor Norman Quijano, ese estilo de gobernar terminará el 2 de junio y llegará a esa silla presidencial un hombre, el doctor Quijano, que propiciará acuerdos de carácter nacional, centrando a los seres humanos, a los salvadoreños, en el corazón de estos grandes acuerdos. Fíjese qué interesante, y gracias a todos los que nos han escrito esta mañana. Fíjese qué interesante los comentarios. Dice, bájense de la nube, el país no está bien. Nosotros concordamos con ello. Bájense de la nube, señores del FMLN, el país no está bien y requiere que entendamos que el rumbo que el FMLN, este giro que le ha dado, no es el correcto y que tenemos que corregirlo urgentemente. El segundo, ¿por qué no se unen? Eso es exactamente lo que está planteando el doctor Quijano. El Salvador va a requerir de políticas nacionales, entre otras cosas, tributarias, para la seguridad de usted. El tema de la salud no puede tener tintes políticos como hoy lo estamos viendo. Nosotros estamos listos para poder conversar y dialogar en las cosas que sean buenas para los salvadoreños. Obviamente, cuando se nos pone en una disyuntiva de que votemos por el decreto de los $18 que tuvo el cierre de fronteras, en los últimos días encareció los alimentos, nosotros no vamos a votar por eso. Nosotros no podemos acompañar una medida que además es oscura porque se concesionó ese servicio sin haber ido a la asamblea y porque no sabemos qué hay detrás de eso, además mal administrada, mal planteada. Pase o no pase el servicio, le cobran. Nosotros no podríamos acompañar eso, pero estamos listos y dispuestos a platicar de los temas de la seguridad nacional, de los temas tributarios, del tema fiscal, del rumbo. Dice otro estimado que aquí ha habido varias difamaciones, eso no lo voy a responder yo, pero ahí está a quien se la imputan. Dicen que nosotros planteamos derogar los $18 del pago. Arena lo hizo, correcto, porque lo que hicimos ayer no ha solucionado el problema a mediano plazo, lo ha solucionado hoy y nosotros estamos claros. Es una mala administración, dice, hemos terminado hasta denunciados a nivel internacional. Esto confirma que el país que tenemos, ya no he hablado yo, ya no he hablado los periódicos, ya no ha hablado el PNUD, está hablando la gente, es un país que va por el rumbo equivocado. Urge la reconciliación política para centrar a los salvadoreños en el corazón del próximo gobierno, que es lo que plantea Arena.
El país está en el rumbo equivocado. Y sobre el debate, yo tengo aquí las mediciones del debate y el contundente ganador por las propuestas, por los equipos, por la visión, ha sido el doctor Norman Quijano. Yo los invito a reflexionar para el próximo 2 de febrero. No nos equivoquemos. El rumbo que ha llevado El Salvador en los últimos 5 años de confrontación, de abusos, de utilización de los recursos públicos para hacer campaña política desde la presidencia de la República es equivocado. Y tenemos la oportunidad de resolver el rumbo y corregir.